No es cierto eso. La oposición sí tiene la voluntad de sentarse y la oposición se va a sentar, pero lo que pasa es que la oposición no va a aceptar la agenda del presidente de la República. Eso es una cosa bien clara. Entonces, por ejemplo, la oposición tiene su propia agenda. Entonces lo que hay que hacer es sentarse a ver las dos agendas y llegar a un punto de convergencia. Pero sí, indudablemente, ahí hubo un problema, un desfase, porque cuando se quiere pasar el diálogo al Congreso, entonces la oposición no estuvo de acuerdo, porque no es correcto. En el Congreso no hay diálogo para este tema. El Congreso, de acuerdo al artículo 205, puede nombrar cualquier comisión que quiera, y lo que ha hecho es nombrar 3 comisiones especiales para esto, pero eso no es diálogo. El diálogo tiene que ser con el presidente de la República, es con el Partido Nacional, el diálogo es con la oposición, no es así. Y el presidente del Congreso convoca a la oposición y les dice cuál es la agenda. Él puso la agenda, pero es la agenda del Congreso y tiene todo el derecho, pero eso no es diálogo. Entonces, usted como parte de la Junta de Convocantes no está de acuerdo tal y como se ha querido orientar el diálogo del Congreso. No, es que no, mire, un diálogo democrático no es así, eso anda lejos de que sea un diálogo. Esas son comisiones del presidente del Congreso, que las ha nombrado y tiene todo su derecho basado en el artículo 205 de la Constitución. El diálogo indudablemente tiene que ser entre don Juan Orlando y la oposición, particularmente con don Salvador Narrala, que es donde está el impasse. Salvador dice que ganó y Juan Orlando está en el poder. Entonces, en la agenda del diálogo tiene que estar indudablemente la reelección ilegítima, el fraude electoral, entre otros temas. Y luego entrar a las reformas político-electorales. No solamente es una reforma de que vamos a hacer distritos electorales, que vamos a hacer ciudadanización. No es eso. Debe haber una nueva ley electoral con nuevas condiciones, no una ley hecha para el bipartidismo, por un lado. Por otro lado, es una reforma institucional, ¿verdad? Es toda una reforma institucional, no es cuestión tarjeta de identidad, no. La crisis que tenemos nosotros ahorita nos da la oportunidad para hacer una verdadera reforma, incluso reformas constitucionales. Entre tanto esto sucede, don Jorge, la crisis continúa, ¿no? El pueblo sigue sufriendo. La crisis continúa, ¿y quién es el responsable de la crisis? Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque se reeligió en forma ilegítima, violó la Constitución de la República, ¿verdad? Ahí está el origen, el haber defenestrado la Sala Constitucional, haber violentado la Constitución, ahí está el origen de este problema. Y luego que se habla de un fraude electoral, ¿verdad? Donde hay suficientes bases, porque imagine usted que estuvimos como 12 horas sin resultados electorales porque se había caído el sistema, dicen, porque no sé cuántas veces se cayó, pero dicen que más de 600 veces se cayó el sistema. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que puede pensar cualquier persona que efectivamente había una manipulación. Eso es obvio, sobre todo cuando los miembros del tribunal habían garantizado que no se iba a caer el sistema, que todo estaba bien y al final, entonces eso es lo que ha creado la crisis la creó Juan Orlando Hernández.